Comenzamos con palabras célebres de un destacado hombre público de la historia mundial, Franklin Delano Roosevelt. Hablándole al pueblo norteamericano, dijo que nosotros no tenemos nada que temer, sino al temor mismo. Las declaraciones de este expresidente encierran una verdad más grande de lo que mucha gente puede imaginar. ¿Sabía usted que el temor tiene en sí una fuerza creativa? Lo que nos produce temor tiene el poder de crear exactamente igual a la fe que tienes, el poder de crear aquello que nosotros creemos. Por eso, el gran patriarca Job en el Antiguo Testamento, y después de una cadena de desgracias que marchitaron su existencia, su vida, su familia, todo lo que era su significado en esta tierra, Job, después de haber sido abatido por el vendaval, por la tormenta de su vida, exhaló palabras que todavía repercuten, que todavía vibran en el corazón de todos los que leemos esta tremenda historia. Job dijo: me ha acontecido todo lo que yo temía. Repito, me ha acontecido todo lo que yo temía. Amigos y hermanos, con mucha frecuencia aquello que tenemos o a lo que le tenemos temor viene sobre nosotros. ¿Por qué será? Los doctores cuentan que a menudo la gente que tiene miedo al cáncer es la que se enferma de cáncer. Estos científicos explican dicha declaración diciendo que posiblemente el cáncer es inducido psicomáticamente. Pero nosotros explicamos esto diciendo que el cáncer, simplemente como todo lo demás, sigue las leyes de Dios de la fe, las leyes que Dios ha impreso en la naturaleza misma y por ende en el ser humano. Lo que dices, recibe. Si repites constantemente y en tu mente se alberga la idea: este es mi destino, padecer de esto, mi madre lo tuvo, los parientes del lado de mi padre lo han tenido, y mucho temo yo también que debo tenerlo. En efecto, vas a tenerlo. No importa lo que sea, vas a tenerlo. Porque temer es un tipo de fe, pero en el orden negativo. Temer es creer que algo malo va a suceder. Temor es creer en algo malo. El temor es realmente la fe en algo que tú no quieres que suceda, pero que sabe que va a suceder. Así como usamos la palabra fe para expresar creencia en algo bueno, así también usamos la palabra temor para expresar creencias en algo malo. Y así es como el temor anula la fe y la fe anula al temor. En un sentido muy verdadero, la duda es una forma de miedo, porque sientes temor es que no se realiza lo que tú deseas. Que esto es así, lo vemos desde el tiempo en que el apóstol Pedro caminó sobre las aguas a la orden de Jesús. Pedro le había pedido a Jesús que le permitiese caminar sobre el agua donde Jesús venía caminando. Y Jesús le había dicho a Pedro que viniese andando hasta él. Entonces Pedro, el apóstol, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Esto está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 29 al 31. Aquí Pedro tuvo miedo y Jesús llamó a este miedo duda. En un comunicado especial de prensa que el Servicio de la Prensa Unida enviara alrededor del mundo, un renombrado neurólogo, el doctor Stuart Wolf, hizo la siguiente declaración: los ataques al corazón ocurren con mayor frecuencia en aquellos que están emocionalmente trastornados, aquellos que están deprimidos o aquellos que han agotado hasta el último recurso y no saben ya qué hacer, ignorados por una sociedad opresiva donde no se conceden alternativas y no tienen a dónde volver. La muerte repentina sobreviene a menudo a causa del abatimiento,
desaliento y sobrecarga de responsabilidades o miedo repentino. Amigos, eminentes médicos en todo el mundo declararon en este comunicado de prensa que se encuentran realizando experimentos con aparatos para bloquear, para neutralizar estos impulsos, en la mayoría de las veces mortales. Vale la pena observar que se ha descubierto que el miedo es la causa principal de los ataques cardíacos fatales. Para revelarnos exactamente cuán destructivo es el miedo, vamos a darles algunas más informaciones del dominio público y publicadas por el Dr. Wolf. Las personas que se ahogan, muy a menudo no se les encuentra agua en los pulmones. La víctima murió únicamente porque se le paralizó el corazón como resultado del miedo. Vamos a repetir esto. Las personas que mueren ahogadas, a menudo, muy a menudo, no tienen agua en los pulmones. Sencillamente mueren cuando creen que van a morir ahogados, el corazón se detiene. Esto mismo bien ha podido sucederles a todos aquellos que han muerto después de haber sido mordidos por una culebra, puesto que se ha descubierto que solamente alrededor de un 20% de las víctimas de mordeduras de culebras han recibido veneno suficiente para causarle la muerte. Cuando meditamos en hechos tan sorprendentes, verificados en el campo honorable de la ciencia médica, podemos ver la necedad de dar lugar al miedo y podemos entender por qué la Biblia enfatiza tanto acerca de este tema. Por cierto, para poseer la vida abundante que Jesús nos ha dado, así como también la vida larga y bendita prometida en la Biblia, debemos sobreponernos a nuestros temores, a nuestras depresiones y a nuestras actitudes mentales equivocadas. Eso requiere que nos pongamos al habla con nosotros mismos. Debemos afirmar a menudo: Dios no me ha dado espíritu de miedo, sino de la fuerza, del amor y de una mente sana. El verdadero amor de Dios echa fuera el temor. El conocimiento del poder de Dios, el descubrimiento del plan de Dios para nuestra salvación, el descubrir que el ángel de Dios acampa en torno a nosotros y nos defiende, al entender que Dios es nuestro protector, al comprender lo que dijo el salmista en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra de su omnipotencia, etc. Al entender que el cuidador, el protector, el watchman nuestro es Dios, y que nada hay que nos pueda ocurrir que Dios no lo pueda evitar o permitir, nosotros viviremos más y viviremos mejor. Amigos y hermanos oyentes, al pensar en las declaraciones de este eminente médico, el Dr. Wolf, sobre cómo el miedo puede literalmente paralizar el corazón y causar la muerte instantánea, he recordado una historia muy conocida que oímos hace muchos años. Los alumnos de los años superiores de cierto colegio estaban iniciando a los estudiantes del primer año. A uno de esos jovencitos le vendaron los ojos en la escuela y los muchachos de los años superiores lo arrastraron hasta los terrenos, hasta los rieles del ferrocarril. Allí lo amarraron fuertemente con cuerdas a los rieles del tren, estando todavía con los ojos vendados. Pocos minutos después, se oía a la distancia el silbido o el silbato del tren nocturno que se acercaba, diciéndole entonces al jovencito que lo dejaban allí para que el tren le pasara por encima, el tren que venía. Los muchachos mayores se alejaron.
Solo ellos, por supuesto, sabían que el jovencito estaba amarrado a los rieles fuera de uso. O sea, el tren no iba a pasar por esos rieles, sino por otros rieles nuevos. Después que el tren pasó a toda velocidad, los muchachos de las aulas superiores volvieron a los rieles paralelos del tren, riendo y bromeando acerca del evidente susto que el jovencito debía haber experimentado. Él, sin embargo, no había podido ver el tren que se acercaba, venía rodando sobre otros rieles. Cuando los muchachos se acercaron para desatar al compañero, que estaba amarrado a los rieles viejos en desuso, para su pesar y espanto, descubrieron que el jovencito estaba muerto. Los doctores afirmaron que el niño había muerto de susto. El miedo había paralizado su corazón y el niño estaba muerto. Es una historia espeluznante, terrorífica, pero muy cierta. No fue el tren que mató al niño. Bueno, lo mató el tren del miedo. El miedo lo mató, paralizó su corazón. No hace mucho también escuchamos en un partido de fútbol, alguien dijo fuego, y al decir fuego todo el mundo trató de salir huyendo y se agolpó, como sabemos, y muchas personas murieron. Algunos de los cadáveres fueron examinados por los médicos y encontraron que una gran cantidad de cadáveres, el miedo, o sea, el origen de la muerte había sido el miedo. O sea, el corazón se paralizó. Y luego que cayeron muertos, entonces la multitud le pasó por encima. No fue el atropello de la multitud, fue el miedo que los mató. Y pensando uno, ¿cuánta gente habrá muerto de miedo? Porque le dicen, mira, tú tienes cáncer, o tú tienes tal cosa, o te va a pasar tal cosa, o vas a perder todos los ahorros, o vas a perder a tu familia, o perdiste a tu hijo, etc. Y entonces la gente se asusta tanto que se muere. Durante muchos años hemos predicado desafiando a los creyentes para que vivan una vida libre de temores y llena de confianza en Jesucristo. Muchas personas que nos escuchan saben lo terrible que es vivir con miedo. Muchos han sido víctimas del miedo y han conocido el tormento de una existencia amedrentada y abatida por el miedo. Pero podemos alabar y glorificar a Dios, agradecer a Dios lo que significa, por otro lado, una vida fuera de temores, una vida de confianza, una vida en las manos del Señor, sabiendo confiadamente que ni las hojas de los árboles se mueven sin el permiso y el poder de Dios. Amigos y hermanos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo nuestro ministerio va encaminado a orientar vuestra vida, a levantar vuestro ánimo, a levantar vuestra frente, a hacer entender a la gente que por encima de los temores, por encima de las amenazas, por encima de los ataques, por encima de la miseria del hombre y de la tierra, hay un Dios poderoso, un Dios todopoderoso y un Dios que nos ama, un Dios que nos tiene presente y pendiente, listo y dispuesto a acudir a nuestro llamado en cualquier circunstancia. Un judío austríaco llamado Samuel Schwartz, cuando era apenas un adolescente, fue llevado a los pies de Jesucristo mediante la enseñanza de misioneros presbiterianos. La familia del joven era ortodoxa. Después de eso, la familia echó fuera de la casa al jovencito. Los familiares, entre comillas, lo sepultaron de acuerdo a las costumbres judías, y desde ese momento consideraron que el jovencito Samuel había muerto. Lo desheredaron, lo borraron de todos los libros familiares y lo enterraron, lo declararon muerto para la familia. Aunque el joven Samuel había pensado que esa iba a ser
La reacción de sus padres, si él aceptaba a Cristo, había alimentado la esperanza de que podía continuar siendo parte de la familia Schwartz. Pero ahora que había sido repudiado, con el corazón hecho pedazos, tuvo que dejar a su país, Austria, porque él había hecho su elección. Esa elección era Jesucristo. Primero se fue a Inglaterra y más adelante a Australia, donde fue lleno con el poder del Espíritu Santo. Durante una larga vida de servir y dar, él siempre había sido un testigo fiel para su Señor Jesucristo. En Australia y en adelante, este joven conoció familias de misioneros, conoció familias en el Señor que no tenían su apellido humano, pero sí tenían su apellido espiritual. Eran cristianos. El temor de perder su familia pronto fue disipado. Tal vez la historia no concluye, pero tal vez él nunca más supo de sus familias sanguíneas, de sus familias de la carne, pero no la necesitó, porque tuvo tantos amigos, tanta familia en Cristo Jesús. Conoció a una joven, se casó, procreó hijos y Dios nunca lo desamparó. Amigos y hermanos, esto es una muestra de lo que significa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Qué lindo, qué hermoso es cuando nosotros podemos entender que por encima de nuestros dolores y de nuestras amenazas hay un Dios en el cual nosotros podemos creer. La reacción natural de cualquier ser normalmente saludable es de temor, de miedo hacia cualquier cosa que cause muerte, daño o destrucción. Ningún hombre nace sin el sentimiento de miedo. Algunos le llaman instinto de conservación. Pero en nuestro Señor Jesucristo encontramos el apaciguamiento de nuestros temores cuando nos repetimos a nosotros mismos estas palabras: Dios es muchas veces más grande que nuestros temores. Cuanto más le amemos y más cerca estemos de Él y más le hablemos, menos será nuestro miedo. Al derivar nuestra valentía de Dios, nuestra mente y nuestro espíritu se liberan y aún nuestro cuerpo puede o debe funcionar mejor. Estamos hablando, hermanos, que hay muchos tipos diferentes, muchas clases de miedo, muchas clases de personas con miedo. Pero la Biblia, el libro de texto y guía nuestra, la palabra de Dios, no nos ha dado, dice que Dios no nos ha dado el espíritu de miedo. Luego, ¿de dónde es que nos viene el espíritu de temor y el espíritu de miedo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que contradice a Dios? ¿Quién es el adversario de Dios? ¿Quién es el que trata de crear en nuestro interior todos esos sentimientos que nos van a separar de Dios y de su paz? Solo puede haber una respuesta: el diablo. El Señor lo reprenda. Mientras que Satanás nos prohíba repetir aquellas palabras del capítulo 41 y versículo 10 de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él nos mantendrá prisioneros del temor. Muchos viven preocupados por el temor a la muerte, por el miedo a enfermarse, de que les ocurra alguna calamidad, miedo a la vejez, miedo de todo lo que se pueda presentar en la vida. Pero debemos comprender que no es Dios quien nos ha dado ese espíritu de temor. El miedo a lo que sea, y llámese como se llame, viene de Satanás. Afortunadamente Dios nunca nos deja sin guía y esperanza. Su palabra puede liberarnos de todos nuestros temores, cualquiera que ellos sean. En 1 de Juan capítulo 4 y versículo 18 hay palabras que tienen la llave del éxito sobre el miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amor perfecto, solamente uno fue amor perfecto. Ese fue Jesucristo, tu pastor, tu proveedor, tu defensor, quien te da valor, tu salvador. Pero tú debes repetir las palabras que hagan pública tu elección.
tu confesión pública. Temor con el diablo o paz y plenitud con Dios. Temor y miedo con Satanás o paz, victoria y triunfo con Jesucristo. ¿Qué prefieres? ¿Qué has elegido? ¿Qué es lo que queremos? Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros recientemente leímos una revista acerca de un cuestionario que fue enviado a algunos centenares de estudiantes. El cuestionario tiene el propósito de conocer brevemente los pensamientos de todos estos estudiantes sobre la vida y su significado. De las muchas respuestas recibidas, oiga bien, el 60% de aquellos jovencitos y jovencitas mencionaron el temor como su sentimiento predominante. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que ellos nunca habían aprendido! No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. David dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Repito, en el día que temo, yo en ti confío, refiriéndose a Dios. Por sus actuaciones, mucha gente hoy parece decir lo contrario. Voy a temer y no voy a confiar. Parece que es lo que la gente dice porque viven asustados hasta en su propia casa. Se meten debajo de la cama y están temblando. Oyen que explota la goma, el neumático de un automóvil y brincan para arriba de un salto de miedo porque están esperando lo peor. Son gente que viven esperando lo peor. ¿En quién ha creído usted? ¿A quién le ha confiado usted, querido oyente? Usted, sí, usted. ¿A quién le ha confiado su vida? ¿A quién le ha confiado su familia? ¿A quién le ha confiado su casa, su automóvil? ¿A Satanás? ¿Al hombre? Entonces tenga miedo. Pero si usted ha confiado su vida, su familia, su casa, sus negocios en las manos de Jesucristo, entonces viva tranquilo, viva confiado, viva en victoria, porque están en buenas manos. Oh, gloria al nombre de Jesús. No hay razón para temer, no hay razones para vivir desconfiados y atribulados. Confiemos en Jesucristo. Dios siente, yo diría, tristeza cuando Él ve y oye a sus criaturas tan desconfiadas. Él es nuestro Padre, Él es nuestro amparo. Él desea oírnos, escucharnos decir, yo conozco la fuente de mi fortaleza y de mi valor. Yo confío en Dios. Nuestra vida está en las manos de Jesucristo, escondida en Dios. No hay que temer.